regreso a su programa Criterio. Estamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Julio, en este segmento quería preguntarte algunas cosas que tú dijiste en tu discurso de la Asamblea Nacional de instalación, sobre todo lo que tú planteabas del abandono del cargo del presidente. O sea, ¿cómo se come eso? Bueno, fíjate, Germán, es un tema muy importante. Yo creo que la salvación del país está en la Constitución Nacional. Ahí están las respuestas, ahí están los caminos, ahí están los derechos, ahí están los espacios para los acuerdos. Y la gran preocupación que yo tengo, y que incluso las preguntas que nos hizo la gente ahorita en la calle reflejan, es que se siente, se palpa, se vive a un Nicolás Maduro que ya no gobierna ni con la Constitución ni para la Constitución, ni para los derechos de la Constitución. Y allí hay una preocupación fundamental, que es que hay que dar una discusión de fondo, y por eso es tan importante el tema del abandono del cargo, entiendo, es porque él se ha alejado de su función o está fuera del país. Bueno, ahí es donde cabe la manera como nosotros le planteemos al país eso. Abandono del cargo puede ser que el presidente simplemente se fue, y se fue a otro país, más nunca regresó, abandono físico. Pero también lo que está viviendo Venezuela es mucho más grave que eso. Es el abandono de los principios, los valores, los derechos, los contenidos que están en la Constitución. Los derechos humanos que están en la Constitución, el derecho a la alimentación, a la salud, que deberían ser velados por el gobierno, eso está totalmente abandonado. El derecho a una economía mixta que funcione, donde se proteja a la productividad, al empleo, eso está abandonado. Una Venezuela donde se proteja la libertad de expresión, la discusión clara, la división de poderes, eso está totalmente abandonado. Está abandonada la frontera, está abandonado la moneda, está abandonado el país. Sí, pero volvemos entonces al mismo problema. O sea, eso tendría que decidirlo la Asamblea Nacional, que en este momento no tiene posibilidad de hacerlo porque está en desacato, según lo estableció el TCJ. Claro, pero si el gobierno piensa que porque estamos metidos en esa calle ciega, los problemas del país se detienen, está equivocado. Porque en esa calle ciega los problemas del país siguen aumentando, los precios siguen galopando, el desempleo sigue multiplicándose, la gente está verdaderamente al borde y al clima Ahora, ¿quién decide eso? Bueno, cuando yo lo hablé en el discurso, lo pongo como un acto que damos nosotros, pero fíjate que no lo dejo allí. Porque el problema no es simplemente que nosotros decimos vamos a sacar a Maduro al poder. Fíjate que el fin nuestro es que el pueblo venezolano vote y pueda relegitimar a todas sus autoridades. Este año tocan 2 elecciones, gobernadores y alcaldes. El gobierno no las quiere hacer. Nosotros tenemos que empujar a obligar a cumplir la Constitución y que se den esas elecciones. Y obligar también a que la Constitución, que plantea diferentes caminos, nos permita también elegir un gobierno de unidad nacional que permita que el país salga, no de la crisis, del caos en el cual está metido. ¿Quién decide quién toma esa decisión de que esté en desacato o esté de alguna manera abandonando el cargo, si eso lo tiene que hacer la Asamblea Nacional? Lo tiene que tomar la Asamblea Nacional y tiene que seguir adelante la Asamblea Nacional. Pero lo más importante es que la decisión última, que salta por encima de todas esas formalidades legales que tú me planteas, tiene que ser del pueblo. Y la invitación es que el pueblo se ponga de pie a exigir las elecciones que tocan este año y a pedir más que su derecho a decidir su futuro, su derecho a que nosotros no podemos seguir con un sistema que está literalmente matando al venezolano. ¿No tenemos un riesgo de un enfrentamiento entre pueblo y pueblo en ese caso? Es que el problema en Venezuela ya es que no estamos divididos en un pueblo oficialista y un pueblo opositor. Esta crisis lo que ha hecho es convertir a Venezuela en una gran familia que sufre, en una única familia venezolana que sufre. Y esa única familia venezolana que sufre, lo que pide, lo que exige, lo que tiene derecho, es algo que es lo más pacífico que se pueda pedir, Germán, es votar. Aquí no estamos pidiendo ni rupturas, ni golpes de Estado, ni violencia, ni guerra. Se está pidiendo es votar. Si hay algo en el mundo que expresa de manera contundente la paz, es el voto. Y este gobierno tomó una decisión de que no va a haber elecciones. Fíjate que este señor Rubén, que lo preguntó allí, lo dijo con una intuición tremenda. Aquí ya no hay elecciones en Venezuela. Entonces,
nosotros vamos a permitir que el gobierno no haga elecciones el año pasado. La Constitución te establece lo que hay que hacer. Absolutamente. O sea, y tenemos que regirnos por ella. Claro, pero date cuenta que la Constitución establecía elecciones de gobernadores el año pasado y no se hicieron. Otro tema y se prometieron para este año y se tienen que hacer este año. Claro. Gobernadores, alcaldes. Lo vuelvo a reiterar, hagamos de nuevo elecciones de Asamblea Nacional. Ese es tu tema, o sea, tu planteamiento al país. Mi planteamiento al país es que no va a haber solución al caos mientras el gobierno siga en una calle ciega, que es este modelo fracasado de inflación, de hambre, de destrucción de la producción nacional, en el cual simplemente hay un modelo que lo que hace es privilegiar que se compre la comida afuera, las medicinas afuera, en lugar de producirlas acá, y que nosotros pensamos que para destrancar ese modelo hay que pedirle a la gente que vote. Y de las elecciones. Y las elecciones. Mira, otro tema que tú tocaste, fue el tema de la Fuerza Armada Nacional, que es un tema muy sensible, ¿no? Totalmente. Y que tú hablaste, pues, de incluso de tomar represalias contra algunas personas que, en todo caso, pues, tenían problemas con la justicia. El mensaje de la Fuerza Armada es que las Fuerzas Armadas, nosotros queremos, como lo dice la Constitución, que las Fuerzas Armadas ocupen su espacio institucional, su espacio de no deliberación política, de no estar al servicio de ninguna particularidad política, y que se ha cometido siempre el error de estar generalizando con las Fuerzas Armadas. Cuando en Venezuela haya un cambio de gobierno, hoy, mañana o pasado mañana, y a nosotros nos toque verdaderamente ejercer la reconstrucción de una Fuerza Armada, nosotros no vamos a generalizar. Se verá caso por caso. Y esa minoría ínfima que ha manchado el nombre de las Fuerzas Armadas, o bien porque ha estado metido en temas como el narcotráfico o violación de derechos humanos, son los que tienen que en un momento dado pagar. Pero eso se verá caso por caso. Pero nunca generalizar ni atacar a una Fuerza Armada que tienen que ser parte del desarrollo del país, tienen que ser parte de la contribución a un país que crezca, a un país que produzca, como en otros países. Las Fuerzas Armadas son los que llevan todo lo que es producción de aviones, producción de tecnología, creación de todo lo que significa el conocimiento y la soberanía, el cuidado de la patria. Así me gustaría verme a mi Fuerza Armada. De verdad que ese mensaje es muy claro, y ellos son también guardianes de la Constitución, ellos votan también, y por lo tanto tienen una responsabilidad en todo lo que está pasando. Julio, se ha planteado que ese discurso tuyo de instalación de la Asamblea tiene mucho de presidenciable. ¿Tú te estás planteando ser presidente de la República? Bueno, yo creo que una de las ventajas con las cuales yo sumo el cargo es que no vengo con esa idea en la cabeza, sino que yo vengo con un propósito muy claro, Germán. Es ayudar a destrancar, como dices tú, a esta Venezuela que tenemos hoy. Si nosotros seguimos en este juego cerrado, corremos el riesgo que el país se vaya por un precipicio de violencia, por ejemplo. No lo queremos, y queremos más bien construir y ayudar a construir los caminos más democráticos posibles. Una reflexión final al país. Mi reflexión final sería, tú lo has dicho, la tomo de ti. Venezuela tiene todo para ser un país que pudiera de alguna manera darle oportunidades a su gente, generar empleo, generar creatividad, generar riqueza. No hay derecho a que perdamos el tiempo en tanta discusión estéril cuando hay millones de venezolanos con tanta necesidad. Mi mensaje es que pensemos primero en nuestro pueblo que esté sufriendo, quitemos los intereses personales, y le pido a quienes tienen el poder hoy que pensemos primero en Venezuela. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, hermano. Gracias por esta invitación. Un honor estar en este primer programa del año. Así es, muchas gracias. A ti. El 2016 fue un año de grandes dificultades que los venezolanos aspiramos a superar en este 2017. Será un año de elecciones de gobernadores en el cual se deberán tomar decisiones importantes para detener la crisis económica y política, pues ya el pueblo, cansado de la confrontación, pide soluciones inmediatas. Lo cierto es que en medio del conflicto el venezolano sigue siendo el gran perdedor, mientras la clase política lucha por hacerse del poder o mantenerlo, sin que haya quien se incline al menos en diseñar una estrategia de respuesta clara al difícil momento que vive el pueblo. ¿Será capaz la clase política dirigente que nos representa de llegar a algún tipo de acuerdo que permita definir un rumbo nacional sostenible? ¿O será necesario el surgimiento de nuevos factores en el escenario político que presionen, coadyuven o incluso redireccionen el rumbo de los acontecimientos? La pregunta queda en pie. El pueblo venezolano está atento a quienes puedan brindar una respuesta creíble.
En este escenario, la Asamblea Nacional debe volver a la legalidad y procurar consolidarse como fuerza para ejercer un sano poder para legislar para todo el pueblo venezolano y detener la confrontación con los demás poderes públicos. La experiencia acumulada es fundamental para que este año tengamos una asamblea funcional y mucho más útil al país que reclama acciones urgentes. Hemos llegado al final de su programa Criterio. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos.